Shavua Tov, buen inicio de semana para todos. Hoy vamos a iniciar la parashá número 28, lleva por título Metzorá, bajo el tema Lashon Hara, la difamación, causa de inmediato el estado final de Tzarat. Tzarat dijimos que era lepra. El texto base en la Torá de la primera aliyá se encuentra en Vaikra, Levítico, capítulo 14, del verso 1 al 12. Con la ayuda del cielo estaremos leyendo el primer y segundo verso. Habló Hashem a Moshe diciendo: esta será la ley de Metzorá. En el día de su purificación será traído al Cohen. He ahí el nombre de la parashá, Metzorá. Y vamos a ver un tema que cada Shabbat en nuestro grupo de WhatsApp, nuestro líder, Brunito Morales, nos viene trayendo paso a paso estas enseñanzas tan fundamentales para nuestro diario vivir y manera de cómo mejorar, corregir y no hacer este tipo de pecado que es uno o el más difícil dentro de los 613 mandamientos en la Torá. Estén o no estén activos los 613, pero sí están en el sistema de conteo. Si un hebreo cometía alguna de las transgresiones pasibles de ser castigadas con la enfermedad de Tzarat, lo que se conoce como lepra, la enfermedad generalmente comenzaba con los síntomas que requerían cuarentena y luego se los volvía a revisar. En su misericordia, el Todopoderoso generalmente no provocaba de inmediato la aparición de señales definitivas de tumá. Tumá es impureza. Porque él esperaba que durante el período de la reclusión, de esta reclusión requerida, el pecador hiciera teshuvá. Se le perdonaría el estado final de Tzarat a aquel que solo necesitaba aislamiento. Sin embargo, había una clase de pecado que era diferente y la persona culpable padecía de inmediato los síntomas definitivos de esta lepra. Ese pecado era según nuestras posibles conjeturas. Repito, ese pecado no era, según nuestras posibles conjeturas, ni asesinato, ni idolatría, ni inmoralidad sexual, que son los tres pecados más graves dentro de la Torá. Sino, no era ninguno de esos tres, sino que era la ofensa de Lashon Hara, lengua maligna. La difamación, la acción de difamar al prójimo, está prohibida por la Torá. Nuestra parashá, la parashá Metzorá, nos muestra la gravedad de esta ofensa. Y dice el texto sagrado en Vaikra 14:1. Sot tighi Torat HaMetzorá. Estas son las leyes de la Torá. Vaikra 1:1. Respecto de un leproso. Levítico 1:1. Jajamim explican que la palabra leproso es un acróstico de difamador, debido a que Lashon Hara es uno de los pecados más serios que se castiga con la enfermedad de Tzarat. Los síntomas definitivos de tumá, de impureza, aparecen sobre el tema de inmediato en la persona. Está debido a llevar a cabo los procedimientos especiales de purificación detallados en nuestra parashá
principalmente sacrificios y rasuración. Si dije rasuración, no resurrección, y rasuración, si los síntomas de tumá se aclaraban con posterioridad. ¿Por qué es que el pecado de lashon hara, lengua maligna o difamación, como lo hemos dicho, tan severo que debe ser castigado con la enfermedad de Zarat en su manifestación más extrema? Miraremos dos casos. Si alguien habla lashon hara, se le considera igual que alguien que niega al Todopoderoso. Imagínense el nivel de esto. Y algo que lo tenemos nosotros ahí sí, en la punta de la lengua, como el dicho popular, el agagio popular. Si alguien habla lashon hara, se le considera igual que alguien que niega a Hashem. Imagínense. Y transgrede la Torá en su totalidad. Con respecto a este individuo, Hashem dice: yo y él no podemos coexistir en el mundo. Imagínense qué serio y grave es esto. Hashem dice: yo y él no podemos coexistir en el mundo. O sea, lashon hara es lashon hara. Todos los libros de la Torá abogan por Gesed, por benevolencia, por bondad, por la gentileza y la dedicación hacia el prójimo. Por consiguiente, degradar a otro judío es ir por el camino diametralmente opuesto a los principios fundamentales de la Torá. Y esto aplica para los dos lados. Está bien, no hablemos de los judíos, pero estamos cansados de ver a algunos maestros hablar mal de nuestro santo maestro Yeshua y de sus talmidim, que eso moralmente, integralmente es incorrecto. Está bien que no hablemos mal de nadie ni de nuestro noble pueblo, Israel, y de los judíos en particular, pero que no vengan a hablar mal de nuestro judaísmo que profesamos con nuestro Ribi Yeshua, candidato potencial a Mashiach. Yo admiro mucho a muchos rabinos, al cuales yo escucho, maestros de Torah, ser muy educados. Y no son todos los que hacen eso en redes sociales. Pero hay unos que son muy educados y los puedo mencionar por nombre aquí. Y da gusto escuchar a esos maestros que respetan mucho a otras religiones y la Abodá Hashem que realizó nuestro Ribi Yeshua, aunque no estén de acuerdo, pero que son muy educados y muy respetuosos. Hago hincapié en eso. Y eso me gusta de estos rabinos. Número 2. El grado de maldad de esta transgresión sobrepasa a otras debido a que esta daña a todas las partes involucradas. Óigase bien, al que habla, al que escucha y a un tercero que es la víctima de quien se habla. Puede ser cualquiera, cualquier otro. Nosotros en mi país decimos, eso ya parece cuecho. Ya cuecho es aquello que a la persona la andan de arriba y para abajo. Un caso en el que lashon hara le provocó la muerte a 3 personas y a una ciudad entera fue la difamación de Dog. Lo vamos a decir como se escribe aquí, Doeg. Doeg, D-O-E-G, 4 letras, D-O-E-G, Doeg. Vean lo grave que es esto. Aún diciendo la verdad, nosotros diciendo algo, podemos causar la muerte de personas y de ciudades enteras. Y esto sucedió y lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar en esta primera parte que estamos viendo y Be'ezrat Hashem en la segunda clase del día de mañana. Y esto fue con respecto a David. Los detalles del incidente fueron los siguientes. Dog, quien vivió durante el reinado de Shaul, fue un hombre brillante y un gran erudito de la Torá. Fue designado como Av Beidin, presidente del Tribunal Legal Judío.
y como consejero personal del rey Shaul, su personalidad malvada no era entonces discernible debido a que él la escondía con todas sus demostraciones de favor religioso. Doeg utilizaba toda oportunidad para difamar a David, concerniente de que Shaul estaba celoso de David. Además, él también sentía envidia por la sabiduría que David tenía de la Torá y por su popularidad. Eso se llama ser inseguro en sí mismo, porque si el otro ha sido dotado por el cielo, con bendición, tanto física, espiritual, mental, de sabiduría de parte del cielo, no tengo por qué tener envidia de esa persona. Bendito sea Hashem, que lo ha bendecido, y por medio de él puedo recibir bendiciones yo de él, porque comparte lo que el cielo le ha dado a esa otra persona. Mientras huía de Shaul, David pasó por Nob, una ciudad de Coanim, de levitas, descendientes de Ajarón. Como no tenía provisión y estaba enfermo de inanición, le pidió al gran sacerdote Ahimelech que le diera pan. David le hizo creer a Ahimelech que el rey lo había enviado de manera precipitada para hacer una diligencia urgente y que por eso no tenía comida. Cuando Ahimelech, ¿y qué significa Ahimelech? Ahi es hermano, Melech es rey, hermano del rey. Le respondió que el único pan disponible en la ciudad que tenía era el de los Koanim, el de los sacerdotes. Era el Lejen Hapanim, el pan sagrado. David le explicó que podía tomar parte de ese, ya que su vida corría peligro y él ya deliberaba de hambre. Y cuando se trata de salvar a una persona, la persona, el ser humano, el hombre, está por encima de cualquier mandamiento. Eso es parte de la jurisprudencia de nuestro noble pueblo Israel. El Cohen Gadol confió en David y le entregó el Lejen Hapanim al consultar al Urim Betumim acerca de si había asistir a David. La respuesta divina fue afirmativa. El Cohen entonces le entregó la espada de Goliat que se guardaba en el Bet Hamizda, en el Mishkan, porque todavía no había sido construido el Mishkan. Doeg, quien estaba estudiando Torah en las cercanías del Mishkan, se enteró de la visita de David a la ciudad de Nob. En ese momento, él pensaba continuamente sobre confabulaciones imaginarias que David había planeado contra él y acusó a todos sus ministros de aliarse con David. Por lo tanto, le pareció el momento oportuno para difamarlo. Oiga por dónde va el asunto de Lashon Hara. Regresó al tribunal y cuando el rey le ordenó a sus ministros que le revelaran las conjeturas de David, él informó: vi a David presentarse ante el gran sacerdote Ahimelech en Nob. Ahimelech le otorgó provisiones, como así también la espada de Goliat, después de haberle preguntado al Urim Betumim con respecto a él. Estas palabras eran difamatorias que insinuaban que Ahimelech y David estaban íntimamente asociados y que conspiraban juntos contra Shaul. En especial, el informe de que el gran sacerdote había consultado al Urim Betumim, recuerden, en parte de las vestiduras del Cohen Gadol, en nombre de David, no podía dejar de producir
su efecto debido a que estaba prohibido consultar al Urim Betumín para personas particulares. Solo se procuró su consejo para el rey o para un emisario de la comunidad. Entonces Shaul concluyó que Doeg sabía que David se quería proclamar rey frente a todo el pueblo. Shaul citó al Cohen Gadol Ahimelech y a todos los Coanim de la ciudad de Nob y acusó a Ahimelech con las siguientes palabras. Oiga, aquí vienen las palabras de un dictador, de estos dictadores modernos y antiguos que se inventan cosas para dañar a gente inocente. ¿Por qué es que apoyaste a David y le otorgaste pan y una espada? ¿Acaso lo reconociste como rey? Si no, ¿por qué es que consultaste al Urim Betumín por su bien? ¿Estás conspirando junto con él para destruirme? Y es lo que hacen. Cuando un líder se levanta, estos socialistas comunistas les tiembla las patas. El piso se les mueve cuando alguien se está levantando. Esta es la primera parte, con la ayuda del cielo, en esta primera semana. Y Betzra Hashem, el día de mañana, estaremos viendo la segunda parte en la segunda aliyah. Shavua Tov para todos y que Hashem, el Elohim de Israel, les bendiga grande, poderosamente y les asista en todo y podamos estar preparándonos para una semana preciosa venidera y una celebración de Pesaj 5784. Que el Todopoderoso, quien es bendito, les ayude en todo. Shalom Ubrahot.